Mira, voy a aguantar esta sección y de ese tema no más por los gatos Por los que gatos. trae en su camisa mi querido Víctor. Oye, ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Fer? Está muy canijo. A ver, Está muy canijo. Mira, quiero yo oír creo, tus lo primero impresiones. que hay que decir es recordar lo que Martin Luther King pues dijo con una enorme brillantez, ¿no? Quien guarda silencio sobre el mal, Pues se hace cómplice de del- los perpetradores del mal. claro. Eso es lo primero. Y es cierto, mira, yo pensaba hablar del caso de Camila, pero el caso de Camila es una evidencia de dos hechos o tres hechos fundamentales. Lo primero es que no debemos naturalizar al mal. no, Lo ni segundo, normalizarlo. esta realidad De del decir, mal, es que es guerrero. claro, tiene que ver con la degradación social y con la ausencia del Estado como institución para proteger a los más vulnerables. Y bueno, lamentablemente, si uno revisa los periódicos de hoy o los del fin de semana, se va a encontrar con diferentes evidencias de la presencia del mal en nuestra realidad. Sí. Mira, por ejemplo, y hablando de la guerra de Gaza, Estados Unidos transfiere a Israel más de 1.800 bombas y 125 aviones de combate. Imaginen ustedes la capacidad de destrucción. Ya lo decían hace un rato, ¿no? El saldo de las muertes es de 32,000 personas Civiles. que han fallecido. Muchos de ellos niños, mujeres. Pues sí. ¿No? O sea, porque al final de Civiles. cuentas, y más de 2 millones de desplazados. Pero hay otros elementos que me confirman a mí que el mal es un problema gravemente social y que tiene que ver con los fundamentos de esta sociedad injusta, inequitativa, de esta sociedad donde lo fundamental es la ganancia. Una sociedad donde todos de alguna manera tenemos precio y somos desechables. Fíjate que en México, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en nuestro país anualmente se desperdician por hogar 125 kilos de alimento. O sea, es terrible. Sí. Y en 2022 se desperdiciaron en el mundo 50 millones de toneladas de alimentos. Los afectados, bueno, en este mundo, quienes sufren hambre, son 1.783 millones de personas, 1.783.000 personas. Quiere decir que el 10% aproximadamente de la población en el mundo sufre de hambre. Bueno, estos tres elementos nos hacen ver la realidad del mal y nos hacen ver algo que es muy importante, y por eso me traje el dato de cuántos alimentos se desperdician en los hogares de México, porque el mal de alguna manera Como si no estuviera acomodado nos bien. compete a todos, Con la pobreza y y todos con el somos cómplices de Claro. ese mal. Para tratar de explicar qué ocurre con el mal, como siempre lo hago, ¿no? Yo sí recurro al internet, por supuesto, es un gran recurso. Pero recurro sobre todo a los libros, porque el libro en sí mismo construye un elemento de reflexión, ¿no? Es un enorme y tiene un enorme valor cultural, es obvio. Entonces, lo que hice fue que por ahí, si hay algún interesado en los libros que consulté, que son 3 o 4 libros, que hablan específicamente del mal, con mucho gusto le doy los títulos, ¿no? Lo que hice fue que a partir de algunas de las citas de los libros, escribí una serie de aforismos. El aforismo es una sentencia breve que nos lleva a la reflexión, así dicho de una manera muy práctica. Entonces, se los voy a leer. Adelante. El primero dice, hace falta saber cómo se produce el mal para enfrentarlo. El segundo, no hace falta recurrir al diablo para preguntarse sobre el origen del mal. El tercero, la capacidad humana para la maldad carece de límites, pero hay situaciones que la potencian. El cuarto, Como lo que pasó. claro, el mal, una definición del mal, es una traición a la trascendencia del humano y a la presencia de la bestialidad, ¿no? No a la animalidad, a la bestialidad. Sí, sí. Que la No, bestialidad. no es lo mismo. Aguas, no es lo mismo. Claro. El quinto, el actual orden mundial también significa sistema criminal.
el sexto, y esto es muy interesante, del Tratado sobre Exorcismo del padre Benito Remigio Naidén, escrito en el siglo XVI, y del cual pues hay por ahí una edición facsimilar. Y dice el padre Benito en el prólogo de su libro: lo que escribo es contra el demonio y los ardides de sus ministros. Y el séptimo, nuestra sociedad abriga un proyecto social ajeno a la compasión y el amor al otro. Híjole, y creo que por ahí cañón. es. Entonces hay que entender que el mal Ajenos. tiene que ver con esta estructura social, con este sistema mundo donde lo que importa es la ganancia. Y hay una enorme y lamentable pérdida de valores. Por último, yo diría que parte de un proceso de transformación a nivel nacional y a nivel mundial tiene que ver con algo que es muy importante, con la refundación moral en Guerrero y en muchos otros lugares de México y del mundo, ¿no? Por eso, es... perdón, nada sí, más por recalcando favor. lo que dices, y mucha gente lo entiende mal a propósito. Por eso lo de abrazos, no balazos. Claro. Por eso, no porque va Exactamente. uno, como dicen los de la oposición, a abrazar a los No. malhechores. No, necesitamos abrazarnos entre nosotros. Claro, y Volver a entender confiar. este Sí. tema de la compasión es ponerse en el lugar del Sí. otro, ¿no? Esto Sentido es muy común. importante, ¿no? Y entender eso, o sea, el mal no hay que recurrir al diablo para explicarlo. No. Hay que recurrir a las instancias sociales, a la estructura y al sistema dominante para entender que estas expresiones del mal que he mencionado yo hoy son ni más ni menos que resultado de la opresión que sufrimos y que sufren los más débiles, como Camila. Camila es lamentablemente Ella un es la caso víctima. extremo Sí. y es una víctima. Y lo otro, también son víctimas de esta realidad ajena al bien, pues los perpetradores del mal, porque al final de cuentas han perdido estos valores fundamentales. humanidad. La humanidad. Tus redes, mi querido Vic. @ronquillo de hoy en la X y roncobluyahoo.com.mx. Espero no haberlos abrumado. No. Es- No, hombre, yo ya venía Oye, abrumada. Y te escriban para saber de qué libros hablas. bueno, sí, eso con Ok. mucho gusto escriban para decirles una bibliografía de dónde vienen estas citas convertidas en aforismos. Vámonos a un cortecito y ahorita regresamos con un sabor de boca Sí. no muy